Han buscado por todos los medios posibles tratar de debilitar a la presidenta de México. Hemos estado buscando a la oposición desde hace más de 6 años, una oposición que se vio perdida y derrotada. Bueno, pues ahora tienen una nueva estrategia. Una estrategia no solamente para derrocar a Morena en 2030. Tienen ya lista su estrategia para derrocar a Claudia Sheinbaum en la revocación de mandato. Los panistas amenazan a la presidenta y están coludidos además con medios de comunicación, comentócratas y líderes de desinformación que son ahora. Sí, vamos a escuchar la narrativa que están manejando estos personajes como por ejemplo Joaquín López Dóriga y Carlos Marín afirman que la presidenta Claudia Sheinbaum es condescendiente. Incluso aseguran que López Obrador tiene a Claudia Sheinbaum amenazada y que podría quitarla de la presidencia en la revocación de mandato. Te voy a decir, yo creo que Claudia Sheinbaum ha sido muy consistente en su López Obradorismo, inclusive cita al expresidente sin necesidad, desde mi punto de vista, lo cita muchas veces, pero supongo que lo hace porque López Obrador, en cuanto que es el dueño del Movimiento de Regeneración Nacional, le puede montar dentro de 2 años una revocación de mandato. De otra manera no me explico por qué tanta condescendencia con el que se supone que ya se fue. Te voy a decir. Pues sí, dicen que el expresidente López Obrador tiene amenazada a Claudia Sheinbaum y que si no le cumple con las cosas que él quiere, pues entonces le va a aventar encima la revocación de mandato. En el imaginario de estas personas, López Obrador sigue gobernando. La misoginia no les alcanza para reconocer que Claudia Sheinbaum es su presidenta y que Claudia Sheinbaum es quien da las órdenes. Y encima dicen que es López Obrador quien tiene amenazada a la presidenta con quitarla de la presidencia de la República si no lo protege. ¿De qué tendría que proteger Claudia Sheinbaum a Andrés Manuel López Obrador? De acuerdo a las teorías de la oposición, Claudia Sheinbaum tendría que proteger a López Obrador de Estados Unidos, tal vez, de que rinda cuentas, porque según ellos AMLO estaba coludido con la delincuencia organizada, cuando hoy todavía las pruebas nos dicen que los únicos coludidos con la delincuencia organizada han sido los prianistas. Por supuesto que Acción Nacional ha decidido unirse a las amenazas, y sí, amenazas entre comillas, de López Obrador, y decidieron tomar las calles de la Ciudad de México. Miren nada más. Ahí en el Ángel de la Independencia juntaron a varios panistas, se organizaron, se pusieron ahora sí su playerita blanca con el logo del PAN, ahora no se vistieron de color rosa y encima se taparon la boca. ¿Por qué? Pues porque resulta que los panistas están en contra de la reforma al Poder Judicial, de la elección del Poder Judicial. Fueron la burla de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera. Y para pronto, Jorge Romero, el líder de Acción Nacional, salió a amenazar a Claudia Sheinbaum para decirle que esto apenas comienza, que se va a poner mucho peor para la presidenta de México, porque ellos están listos para salir a las calles. Ayer andaban marchando contra la reforma judicial. ¿Ya pasó? Ya que se actualicen un poco. Uy, no, presidenta, no ha pasado. Apenas estamos empezando. Porque no nos vamos a quedar callados y le vamos a decir a todo el país que esta no es una reforma por la independencia judicial. Vamos a ir a cada rincón a decirle a la gente cómo son propuestas de ustedes para ser juezas o jueces, por ejemplo, una consejera jurídica del anterior gobierno. Por ejemplo, quien le coordinara la ponencia a Arturo Saldívar, su principal asesor. ¿Cómo es una propuesta de ustedes, el representante de Morena, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México? ¿Cómo viene el principal asesor de Martí Batres? ¿Cómo viene el exprocurador agrario? ¿Cómo viene una alcaldesa de Morena en funciones de su partido, Morena, allá en Guanajuato, como propuesta para magistrada? ¿Cómo viene el actual consejero jurídico de Campeche de Morena? ¿O el consejero jurídico de la Ciudad de México de Morena? ¡Qué gran independencia judicial! No, presidenta, esto no ha acabado. Esto apenas está empezando y la gente se va a enterar.
Esto apenas está comenzando, dicen los panistas, y francamente es una vergüenza que reconozcan que apenas está comenzando. A ver, el PAN lleva más de 6 años perdiendo. La reforma al Poder Judicial se presentó ¿cuándo? Se presentó en el 2024, si no me equivoco. Y estamos hablando de que se anunció desde 2023. Se presentó en 2024 y se votó. Se votó la reforma al Poder Judicial a finales del año 2024. Hoy es una ley. Pero los panistas apenas están empezando. Estamos hablando de que se tardaron más de 1 año en reaccionar los panistas y salir a las calles y salir a dar sus discursitos en contra de la reforma judicial. Y todavía los cínicos dicen, ¿cuál independencia del Poder Judicial si están todos los candidatos de Morena y adentro? Cuando ellos querían meter como candidato a Roberto Gil Suart, abogado de cabeza de vaca, mano derecha de Felipe Calderón, defensor de Jorge Romero y el cártel inmobiliario, lo querían meter a pesar de que tenía investigaciones y denuncias en su contra y eso no entra en los requisitos. Dicen que el Poder Judicial y los candidatos están plagados de puros morenistas, que esa no es independencia del Poder Judicial y que por eso van a salir a las calles y van a pelear. Pero lo curioso y lo que más llama la atención es cómo no salieron los panistas a las calles, y si nos vamos a remontar a 1994, no salieron los panistas a las calles cuando Ernesto Zedillo corrió a todos los ministros de la Corte, puso a unos nuevos, todos los que le beneficiaban a él, y no vimos a los panistas saliendo a las calles. Lo que llama la atención también es cómo, por ejemplo, los panistas tampoco salieron a marchar ni salieron a indignarse cuando, por ejemplo, Norma Piña en una entrevista dijo abiertamente cómo llegó al Poder Judicial y dijo abiertamente que se había reunido con Enrique Peña Nieto, no para hablar de sus habilidades, de su currículum, sino de sus intereses personales. Es decir, Norma Piña admitió que había llegado al Poder Judicial gracias a que sus intereses estaban alineados con los del presidente priista Enrique Peña Nieto. Pero los panistas, orgullosos, presumen que ellos apenas están empezando. Ya va a empezar la campaña de los jueces, ministros y magistrados, y ellos apenas, los panistas apenas se van a manifestar. En una de esas, y con suerte, para el día de la elección judicial, lancen alguna contrapropuesta, porque así como Norma Piña se tardó una eternidad en reaccionar, pues parece que los panistas van por el mismo camino, y es que para su mala suerte, por favor, que alguien les avise a estos personajes que la carrera de la ministra Norma Piña, de sus secuaces, que la protección que le dan desde la Suprema Corte, desde el Poder Judicial, a los delincuentes de cuello blanco, tiene sus días contados y el país, miren, empieza a respirar aires de democracia. Porque para mala suerte de los panistas, que apenas ayer salieron a manifestarse y que apenas están empezando, pues hoy comenzó la impresión de 602 millones de boletas para una elección judicial. Debo de decir que con este acto, el día de hoy, pues se concreta parte de lo que la reforma en materia del Poder Judicial dejó plasmado ya en la Constitución, y es la posibilidad de celebrar un proceso electoral extraordinario. ¿Por qué extraordinario el proceso electoral en este tiempo? Porque no es un proceso electoral en donde está el 100% de los cargos a elección en juego y se convierte en extraordinario, determinado así desde el Poder Legislativo. Ya hasta se están imprimiendo las boletas y los panistas apenas andan saliendo a las calles para manifestarse. Imagínense ustedes. Jorge Romero, cuando tomó la posesión de la presidencia de Acción Nacional, prometió que el PAN iba a salir a las calles, que ahora sí, miren, no se iban a quedar sentaditos en su escritorio, que iban a salir a las calles y que iban a convencer a la gente, iban a recuperar sus principios y sus ideales. Bueno, pues ya nos dimos cuenta que para Jorge Romero y para los panistas, salir a las calles, cuando dicen que van a salir a las calles, no se refieren a que van a ir a tocar puertas todos los días. Por supuesto que no. Cuando Jorge Romero hablaba de salir a las calles, no se refería de ir
a los pueblos, a las comunidades, recorrer los municipios, recorrer todo el país en busca de militancia. No. A lo que Jorge Romero se refería cuando dijo que iban a salir a las calles, pues era hacer ese tipo de ridículos. Hacer manifestaciones, a eso se refería Jorge Romero. No es la primera manifestación que hacen los panistas. Ya van como 2 o 3 que hacen, pero pues las hacen ahí en la Ciudad de México. En la tardecita, que no les dé mucho el sol, y ya si de plano hay que arriesgarse mucho, miren, la hacen en la noche, para que tampoco se asoleen, que se puedan ir a dormir tempranito a sus casas. Eso es salir a las calles para los panistas, porque saben perfectamente con lo que se van a topar si salen realmente a recorrer las calles del pueblo de México. Miren, acá tenemos un video, nomás para recordarles y refrescarles la memoria de por qué los panistas no salen a las calles. Así andaban, en camionetonas, igual que Xochitl Gálvez, igual que Alito Moreno. Y en su momento le tocó a Ricardo Anaya, a Santiago Krill, y miren nada más, hasta los Yunes les tocó salir a las calles, enfrentarse a la gente, y miren cómo lo recibían. Ahí se ve Santiago Krill, Ricardo Anaya. Yunes está abajo de la camioneta. Los primeros en salir corriendo en este evento, en ese momento, pues fueron Ricardo Anaya y Santiago Krill, que por supuesto que no tienen la absoluta convicción de recorrer las calles y conocer a la gente. Por eso Jorge Romero, cuando dijo que iba a salir a las calles, y perdón que me ría, pero cuando los panistas dijeron que iban a salir a las calles y todos nos imaginamos que iban a venir a tocarnos la puerta de nuestra casa, pues otra vez nos vieron la cara de tontos. Así como en el 2000 nos engañaron diciendo que si votábamos por ellos iban a acabar con la corrupción del PRI, y les creímos, y por eso ganó Vicente Fox, pues nos volvieron a ver la cara, diciéndonos que iban a salir a las calles y nosotros pensamos que iban a tocar las puertas de los mexicanos, y resulta que no, que lo único que está haciendo Jorge Romero es organizar manifestaciones, asegurándose de estar rodeado de gente que les aplauda para no tener que exponerse a este tipo de situaciones, a que les estén gritando y prácticamente los corran de las localidades en las que se presentan. Ahí está Ricardo Anaya, Santiago Krill, que les digo, miren, Ricardo Anaya se quiso subir a la camioneta, miren, ahí está. Se quiso subir a la camioneta, pero rápido corrió a subirse, a esconderse, porque no tienen cara. No son capaces de darle la cara a la gente y verlos a los ojos y decirles que son unos corruptos. Ahí está, miren, se subió a la camioneta, dizque para saludar, en realidad era para la foto, y rápido se metió. Y luego sale Santiago Krill, ahí asoma la cabeza, también se asoma, pero no tardó en meterse otra vez también, esconderse. El único que quedó abajo fue Miguel Ángel Yunes. Lo dejaron, padre, ¿verdad? Lo dejaron ahí plantado. Y eso explica perfectamente por qué los panistas apenas están comenzando a pelearse por la reforma judicial, que ya es una ley y el INE ya está imprimiendo las boletas. Están armando una campaña en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum porque la quieren derrocar lo antes posible. Van a tantear las aguas. Si les alcanza, pretenden hacerlo en la revocación de mandato. Y si ven que de plano no las pueden, como con López Obrador no las pudieron, pues entonces planean ellos regresar al 2030. Planean convertirse en la oposición que México estaba esperando. Ahora resulta. Gracias, Juan Pablo Romero, que nos envía aquí $5. Muchísimas gracias, amigo. Y yo te pregunto, si un panista viniera a tocar la puerta de tu casa, ¿lo dejas entrar? ¿O aplicarías la de López Obrador, esconder bien la cartera porque no vaya a ser? De verdad, si un panista tocara tu puerta, ¿lo dejarías entrar? Si te topas a Ricardo Anaya en la calle, a Jorge Romero,
¿De verdad le aplaudirías con gusto? Porque a mí me parece que ellos están conscientes plenamente de la clase de oposición que son y del desprecio que tiene el pueblo de México, la mayoría del pueblo de México por ellos. Y para muestra un botón, miren, los que no los desprecian, les da vergüenza admitir que son panistas. Por eso Acción Nacional, ya se los he dicho varias veces, Acción Nacional está al borde de perder su militancia. Tiene 300,000 militantes. ¿Saben cuál es el mínimo para conservar el registro? El mínimo que pide el INE para conservar el registro es de 260,000 militantes. Es decir, si Acción Nacional se le van unos 400,000 personas, 300,000, 400,000 personas, se quedan sin registro. Por eso andan haciendo manifestaciones y circo mediático, que nada más para eso les alcanza. Para andar ahí sentaditos en su escritorio, para ponerse para la foto. Para eso sí les alcanza. Pero para hacer trabajo del de a de veras, de salir a las calles, de quemarse las suelas de los zapatos, para eso no les alcanza. Los estoy leyendo, noticiosos. Muchísimas gracias por sus mensajes. Ya le agradecimos por acá a Juan Pablo Romo, que nos mandó un superchat. Saludos Silvia Tori, saludos a todos los que van sumándose a la transmisión. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Para qué quieres que salgan a las calles? ¿Tú crees que van a escuchar las necesidades de la gente? Obviamente no van a escuchar las necesidades de la gente, pero van a escuchar los reclamos. Se van a topar con pared. Si llegaran a salir a las calles los panistas, se van a topar con pared porque la gente no lo soporta. Esa es la realidad. El pueblo no lo soporta. Si se van y se toman un cafecito ahí en Polanco, pues a lo mejor lo reciben con los brazos abiertos. Pero acá, el pueblo de México, ni de chiste los va a recibir. Dice, lo recibiría como recibieron a Naya y a Yunes mejor. Andrea, Miriam, ¿para querer a un político en México se necesita que sea honesto? Y mira, eso no está en la bancada de Acción Nacional. Enriqueta los mandó a Chihuahua un baile, a todos esos prianistas. Pues allá apenas que los acomoden con María Eugenia Campos, ¿no? Continuamos con la información, y es que dentro de esta narrativa en donde los chayoteros, los opositores, dicen que López Obrador tiene amenazada a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde los panistas dicen que esto apenas está comenzando, que se va a poner bueno para la presidenta y la van a poner entre la espada y la pared, pues llega por supuesto a Typical TV, confirmando que Claudia Sheinbaum será derrotada. ¿Por qué? Porque dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum está siendo muy obediente con Donald Trump. Ella puede terminar siendo derrotada, su gobierno puede terminar siendo derrotado por los cárteles, porque además no hemos mencionado solamente, y hemos estado hablando de un lado de la mesa, o de la barra, pero no hemos hablado del otro lado. A ver, ¿cuál va a ser la respuesta de los cárteles a todo esto? Porque yo no creo que se queden con los brazos cruzados. Apareció un narco, dice, aparecí en la lista de terroristas. Sí, y el otro dice, y yo en la de candidatos a jueces. Pues sí. Y el otro que dice, Javier, y aparecí en la lista de nuevos afiliados a Morena. Bueno, es que esta es la neta. Esta es la neta. ¿O cómo interpretas la foto de Andy con Rubén Rocha Moya afiliándose a Morena? Bueno. ¿O cómo interpretas a Yunes afiliándose a Morena? Sí. Y fíjate, con Andy. Vamos por partes. Dicen que Claudia Sheinbaum será derrotada, que está muy obediente con Donald Trump, pero no ha pensado en las consecuencias. Y dicen que Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum está impregnado de delincuentes. Pero lo dice, por ejemplo, Javier Lozano, panista y calderonista además. Forma parte de ese partido que penetró a la delincuencia organizada en nuestro país. Lo dicen los panistas y reclaman todavía de Miguel Ángel Yunes cuando apenas hace unos meses ellos le aplaudían a Miguel Ángel Yunes. A ver, vamos planteando las diferencias. La diferencia entre la gente de la derecha y su hipocresía y su cinismo, y la diferencia entre los simpatizantes de Morena, vamos a ponerlo así. Es que los de la derecha, cuando están con ellos, les aplauden y son perseguidos políticos y pobrecitos y miren mis amigos. Pero en cuanto se les voltean las cosas, son traidores, ahora sí de verdad son corruptos, se les cae la venda de los ojos y se enteran de todo. ¿Qué pasa con los militantes de Morena? Los militantes de Morena no hacen lo mismo, y miren que yo no los he visto, al menos aquí en este chat, yo no he visto a la gente aplaudiendo la afiliación de Miguel Ángel Yunes.
En este chat yo no he visto y no he leído un comentario que defienda a Miguel Ángel Yunes, aunque se haya afiliado a Morena y aunque haya aprobado la reforma judicial. Yo no leo a nadie aquí defendiendo a Miguel Ángel Yunes, pero los de la derecha defienden a Alito Moreno, defendieron a Yunes en su momento, defienden a Cabeza de Vaca, defendieron la imprudencia de Marco Cortés, defendieron a Felipe Calderón, defendieron a Cabeza de Vaca hasta que ya Estados Unidos lo sentenció culpable. Bueno, es que de verdad que con esta oposición no hay para dónde irle. Ahora dicen que Claudia Sheinbaum está muy obediente de Donald Trump. ¿Quieren ver ustedes quiénes son los que se ponen de tapete? Ya ni siquiera digamos obedientes. Se ponen de tapete de Donald Trump. 4 veces los diputados del grupo parlamentario del PAN en la Ciudad de México no solamente aplaudieron, sino que se pusieron a las órdenes literalmente de Donald Trump. Desde el PAN, como mexicano, quiero expresar mi más sincero reconocimiento al gobierno de Estados Unidos. En nombre de todos los mexicanos, quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos. Hoy digo, gracias Estados Unidos por hacer lo que debió hacerse desde hace mucho tiempo. Quiero reconocer al gobierno de Estados Unidos, no solo por la decisión. 4 veces. Desde el PAN, como mexicano, quiero expresar mi más... 4 veces desde la tribuna se pusieron de tapete de Donald Trump los panistas. Pero dicen que es Claudia Sheinbaum la que está muy obediente y la que va a ser derrotada cuando los únicos que están derrotados y en el piso son ellos. ¿Qué hizo la presidenta Claudia Sheinbaum? La presidenta pues ha actuado en varias ocasiones y ha dado mensajes contundentes. Envió y ha enviado ya un fuerte mensaje al presidente de Estados Unidos y a sus aviones espías, dejando claro que cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de colaboración y de la Ley de Seguridad Nacional va a ser detenido y se le impondrá la pena máxima. No me lo cambien, please. Ahí. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando, o que envié el día de ayer, al Congreso. Y es que después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara esta reforma al Congreso, en donde cualquier extranjero que realizara actividades ilícitas en nuestro país, sobre todo que pusiera en riesgo la seguridad nacional, pues sería detenido inmediatamente y se le impondría la pena máxima. ¿Adivines quiénes salieron a ofenderse porque el gobierno de México quiere detener a extranjeros? Se ofendieron los prianistas. Sí. Lili Téllez, Marco Cortés, bueno, salieron todos a reclamar a la presidenta Claudia Sheinbaum que cómo se le ocurría tratar así, casi dicen, a los extranjeros, a decir que Claudia Sheinbaum estaba protegiendo a los delincuentes y a los criminales. Eso salieron a decir los opositores. Cuando está documentado que el 90% de las personas detenidas en la frontera por tráfico de sustancias ilícitas son ciudadanos estadounidenses. Estamos hablando del 90%. También quienes ayudan a pasar a personas, el 90% de los detenidos en la frontera por esa razón son estadounidenses. Pero vienen los traidores a la patria a decir que Claudia Sheinbaum está defendiendo a los criminales. Bueno, Marco Cortés se aventó aquí una publicación para decir que él esperaría que el gobierno de México no defendiera a los delincuentes. Están ofendidísimos. Dice, ya demasiado daño ha hecho la política de abrazos a los delincuentes como para continuar con esta fallida estrategia. Ay, es que aparte, resulta que el Mayo publicó o se dio a conocer que había publicado, que había enviado una carta al gobierno de México.
una carta en donde, según los diarios y según los panistas, el Mayo Zambada le ponía un ultimátum a Claudia Sheinbaum. El ultimátum, según los panistas, es o me repatrian o llega el colapso. Esto lo publicaron medios de comunicación, ya se imaginarán ustedes cuáles, como el Reforma, y por supuesto que los prianistas salieron a replicar este mensaje, decir que cómo era posible que un delincuente estaba amenazando a la presidenta de México. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum respondió, y peor aún, una vez más, dejan demostrados que no se ponen de acuerdo en su discurso. Porque mientras los panistas le dan la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, resulta que todos los gobernadores del país emitieron un comunicado para cerrar filas en torno a la presidenta de México en defensa de la soberanía nacional, incluidos los gobernadores del PAN y los del PRI. Gracias a los gobernadores y las gobernadoras. A ver si ponen el... La verdad es que da mucho gusto. Fue de manera unánime. Sí, y van varios de la CONAGUA en ese sentido, de apoyo, de respaldo, de unidad en torno a la defensa de México, independientemente del partido político. Habla de la estatura política de las y los gobernadores de nuestro país. Los de Morena, pues obviamente se agradece muchísimo, pero en particular también a los gobernadores de oposición, que están poniendo por encima de todo el interés de la nación. Entonces, la verdad agradezco mucho, a ver si lo hacen más grande. Para que podamos leer lo que dice. Todos los gobernadores. La CONAGUA expresa su respaldo a las iniciativas. Todos los gobernadores respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la defensa de la soberanía y también en torno a las reformas que está presentando y que ahora tienen tan ofendidos a los demás panistas. Mientras que los gobernadores saben que esto es necesario para que ellos también puedan triunfar en sus estados y puedan conseguir buenos resultados. Pues acá Marco Cortés, Jorge Romero, Lili Téllez, que nunca han gobernado en su vida. Bueno, Jorge Romero sí gobernó una alcaldía. Pero Marco Cortés, Lili Téllez, que jamás han gobernado nada, pues están ofendidísimos por las nuevas propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo además y difundiendo la mentira de que la presidenta de México está mandando estas iniciativas. ¿Para qué? Para proteger a los grupos criminales. Bueno, pues no nada más los gobernadores panistas le dan la espalda a la bancada de Acción Nacional y a su dirigente. Hasta Carlos Loret de Mola se ha tenido que tragar sus palabras y reconocer que el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo un excelente trabajo y está deteniendo a grupos criminales y a integrantes de esas células delictivas importantes. En 2 días, el gobierno federal ha cercado a la cúpula de los Chapitos. Detuvo a quienes se consideran 2 de los más íntimos colaboradores de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, quien lidera desde hace 5 meses a su grupo en una guerra abierta, brutal, contra los herederos del Mayo Zambada por el control del cártel de Sinaloa. Ayer agarraron al señalado como director financiero del cártel, el CFO de esta empresa criminal transnacional, el hombre que sabía de los dineros y que tenía a su cargo buena parte de las operaciones día a día del cártel. Y hoy detuvieron al presunto jefe de seguridad y hasta secretario de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Hasta Loret de Mola, en Latinus, tuvo que dar una nota de 3 minutos para decir y hablar de las detenciones importantes, de los decomisos y de los resultados en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que la derecha mexicana pues se sigue escondiendo en sus cafecitos para decir y afirmar pues que Claudia Sheinbaum no está haciendo nada, cuando es un hecho que los únicos que no están haciendo nada son ellos. Y cuando mucho están fracasando, miren Lili Téllez. Y de inmediato Claudia Sheinbaum avisó hoy que defenderá al capo. Por el bien de Morena, primero los socios, dice Lili Téllez, porque difundieron esta nota que es una falsedad. Pone el Mayo ultimátum, me repatrian o el colapso. Pero ¿saben cuál es la realidad de esta nota?
Bueno, pues nadie mejor que Alejandro Páez Varela para poder desmentir esta información. Fíjense bien, este es el periódico del Reforma. Pone el Mayo ultimátum. ¿Me repatrian o el colapso? Alejandro Páez Varela lo desmintió de una manera muy breve. La cabeza del Reforma es deshonrosa. El Mayo habla de colapso legal y diplomático porque lo que él dice y señala como un secuestro podría llevar a otros a que se siga replicando. Pero el diario, por supuesto, Lili Téllez y los prianistas lo hacen ver como una amenaza armada o como si fuera a cantar, como si el Mayo fuera a declarar y estuviera amenazando abiertamente a la presidenta de México. Pero el Mayo mismo debilita su dicho cuando acepta que los chapitos son quienes se lo llevaron. ¿Qué dice en su nota del diario Reforma? Miren aquí nada más y nada menos que Claudio X González nos hace favor de compartirnos la nota completa para poderlo desmentir a él mismo y a sus amigos, porque ya incluso están sacando que es como en el caso de Salvador Cienfuegos. Aquí está la nota, en donde dijeron que o lo repatrian o el colapso, y el Reforma mañosamente manipuló la información a conveniencia. Dice que Israel El Mayo Zambada exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación, porque de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló. Asesor jurídico de Zambada en México confirmó que la petición fue presentada por el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito al que Reforma tuvo acceso y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Dice, la carta debe intervenir el gobierno a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Y ahí está la explicación de Alejandro Páez Varela justamente. Lo que alude el Mayo Zambada, que además evidentemente está bien asesorado y tiene un montón de equipo de abogados para defenderlo, pues es que quiere que lo traigan a México lo antes posible. Y por supuesto que si se puede traer a México al Mayo Zambada antes de que se vaya Norma Piña del Poder Judicial, pues mucho mejor. A todos les urge resolver sus situaciones legales antes de que se vaya Norma Piña y se renueve el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial que tenemos hoy en día en México es el que está dispuesto a dejarlos libres, a condonarles impuestos, a liberarles las cuentas, como lo ha hecho durante los últimos años. Les urge a todos arreglar sus asuntos legales en México antes de que se vaya Norma Piña y su pandilla, y uno de ellos pues es el Mayo Zambada, que claramente en sus dichos se refiere a lo que dice Alejandro Páez Varela. Utilizando los argumentos legales necesarios, con una carta bien redactada, él dice que esto podría caer en un colapso de las relaciones bilaterales, no por él, no porque, es que el Mayo es importantísimo para la seguridad nacional. No, él está diciendo que así como a él, el gobierno de Estados Unidos lo sustrajo, podría hacerlo con más personas, y eso es evidentemente, y lo señala bien, una intervención extranjera que no está permitida en nuestro país. Por eso habla de ese colapso. Pero al final del día, él mismo reconoció en su carta que quienes lo sacaron del país no fueron los estadounidenses, no fue el gobierno de México, sino pues el otro bando. Y los panistas se ponen de tapete de Donald Trump, se ponen de tapete del gobierno de Estados Unidos. Y ahora resulta que apenas van a empezar a salir a las calles para combatir a Claudia Sheinbaum, y que si López Obrador la está amenazando, y que si los panistas también sacan sus propias amenazas, y mientras ellos siguen amenazando por aquí y por allá, otra vez, el presidente de Estados Unidos volvió a alabar a Claudia Sheinbaum. Otra vez Donald Trump volvió a hablar maravillas de la presidenta de México, que dicen está subordinada a Donald Trump, que dicen está de agachona, que dicen está en peligro de perder todo el poder. Pues Donald Trump no ha dejado de alabarla ya en muchas ocasiones. Escuchen. One of the things we're going to do
is we're going to do an advertising campaign. They're working on it right now, and that's saying how bad drugs are for you. I was speaking actually to the president of Mexico saying, you can't send the people through your country. And I said, you're not a big drug-taking nation. You send us plenty of drugs, but the people aren't drug-taking. And she said, yes, we're not a consumer nation. That was a very interesting term. And I said, so why aren't you? What are the reasons? Why is it? It's true, Mexico, they don't have a lot of drug problems in terms of taking the drug. He said, well, two things. And a lot of you could do the second thing. He said, we have very strong family values. I said, but so do we. I mean, I see people, they die of a drug overdose. The daughter, the son, the mother and father will never be the same. Never be the same. Their life is ruined. Their life is over. I've seen it so much. So we have strong family values, also family members and relationships, just as strong as Mexico. What's the other? Well, we spend a lot of money on advertising saying how bad drugs are for you. And I said, I never learned anything on phone calls. This time I learned something. I said, I never thought of that. Because we set up like committees, and you can't have the death penalty, I guess. But I don't know, someday somebody's going to get sick of it and do it, and you won't have any drug problem in this country. But, and you can do it on an individual state basis for the governors in the room that want to do it, but you will not have a drug problem in your state if you did it. But I will say this, we have a situation where we have now hired a couple of the best agencies, and we're going to spend about $100 million, maybe $200 million on advertising, saying that when you take certain drugs, the drug fentanyl, et cetera, it destroys your skin, it destroys your teeth, it destroys your brain, it destroys everything. And really horrible commercials. I mean, I've seen the first of them, and they are brutal. They are brutal. Y todo esto se lo agradece nada más y nada menos que a la presidenta de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras los panistas intentan meter una narrativa en donde Claudia Sheinbaum está derrotada, en donde ella se pone de tapete de Donald Trump, mientras los panistas tratan de hacer quedar mal a Claudia Sheinbaum en México, pues la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, es reconocida no solamente aquí en su país, en Estados Unidos y a nivel internacional, es reconocida por su liderazgo y sus amplias capacidades. ¿Y qué pueden presumir los panistas? Los panistas pueden presumir, miren nada más, que ya está de regreso Xóchitl Gálvez. Eso pueden presumir los panistas, no les ha quedado más. Porque Xóchitl Gálvez ya regresó. Ya tiene ganas de trabajar, ahora sí, la ex candidata del PRIAN. Como que regresa y como que no, como que le da flojerita y bueno, ahí anda. Pero ahora regresó para lanzarse en contra de Rocío Nale. Está muy enojada Xóchitl Gálvez y que Dos Bocas y que va a demandar y que si los compadres. No pudo comprobar nada Xóchitl Gálvez cuando fue senadora. Metió, bueno, demandas, miren, pero hasta que se cansó, era la señora de las demandas. Ninguna prosperó. Y todavía sigue con el mismo discurso, pero ya salió el peine. ¿Por qué Xóchitl Gálvez está atacando a Dos Bocas y a Rocío Nale? Escúchalo. Hay una compatibilidad. Sí, todo queda en familia, porque además hay reportajes que muestran cómo de pronto cambió el estilo de vida de Rocío Nale y de su familia. Y ahorita solo hablé de uno de ellos, de los amigos. Son varios amigos, todos ligados a su ex compadre, a su compadre, y todos recibieron contratos con distintas empresas. Ha sido un robadero, Dos Bocas, lo digo de verdad convencida, porque como senadora yo seguí este caso puntualmente, se lo dije en su cara cuando comparecía, y decía, ve, allí hay un cuarto en Dos Bocas, porque decía, ¿por qué no se es público? Presidenta Claudia Sheinbaum, usted dice que con su gobierno la transparencia va a ser mejor que tener el INAI. Yo la reto a que haga público los contratos de Dos Bocas, la reto a que haga público esto que nos hemos enterado por un periódico y que los ciudadanos nos deberíamos enterar por transparencia. Lo que pasa es que todo lo... Pues sí, Xóchitl Gálvez está defendiendo todavía al INAI. Ya regresó Xóchitl Gálvez a la vida política, a la vida pública del país, pero regresó para pelearse porque le quitaron sus contratos millonarios con el INAI. Un instituto que está, miren, desprestigiado a más no poder. Desprestigiado al nivel de los panistas porque ya se comprobó que incluso estaban sobornando a los de la FIFA para que les dieran boletos para el Mundial. Esos son los líderes
de la derecha mexicana, Xóchitl Gálvez, que sigue defendiendo sus contratos millonarios con el INAI, Ricardo Anaya, Santiago Krill, ahí están los Yunes también que tanto defendían, siendo despreciados por el pueblo de México. Estos son los liderazgos que tiene la derecha, que se perfilan para llegar a la candidatura presidencial del 2030. Miren ese señor, Eduardo Verástegui, haciendo el ridículo y replicando estas señales que son despreciables, no nada más en México, sino en el mundo. El propio Salinas Pliego, también nuevo líder de la derecha mexicana, todo un héroe. ¿Por qué? Porque acaba de demandar a los compañeros youtubers. La empresa de Salinas Pliego presentó una demanda civil contra 8 periodistas, comunicadores y usuarios de redes sociales identificados con la Cuarta Transformación por hacer quedar mal a sus empresas. Unas empresas que ya de por sí están bastante desprestigiadas. Ahí están los compañeros. Tanto dice Salinas Pliego que defiende las libertades. Y mírenlo. Ahí está Ricardo Salinas Pliego tratando de coartar la libertad de expresión de los compañeros. Y desde aquí expreso mi solidaridad a los compañeros. A Hans, a Nacho, a Vicente, a Ignacio, a todos los que aparecen en esa lista que Ricardo Salinas Pliego está tratando de amedrentar y de callar. Respaldo absoluto y total, porque no se había visto a Salinas Pliego tan ardido y tan enojado como para llegar al grado de demandar a los youtubers que dice son insignificantes y ahora anda lloriqueando que porque le afectan las acciones de sus empresas y la imagen de su empresa. ¿No dice que los youtubers somos irrelevantes? ¿Que él tiene muchas más vistas en su televisora que todos nosotros juntos? A mí me parece que se topó con pared Ricardo Salinas Pliego cuando se da cuenta que los medios alternativos también informamos y también damos a conocer cosas y también hacemos que la gente participe, que la gente no se sienta engañada, que no se sienta tonta, que dé su opinión, que hagamos valer la opinión y la voz de todos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no debería proceder la denuncia contra periodistas. El empresario Ricardo Salinas Pliego cumplió su amenaza y ya demandó vía Banco Azteca a periodistas y comunicadores ante el juzgado del Distrito 8 Civil de Jalisco. Entre los demandados se encuentran el director del periódico Regeneración y jefe de información de Polemón, Jorge Gómez Naredo, el economista Víctor Aramburu, el periodista Vicente Serrano, la periodista Sandra Aguilera, el periodista Hans Salazar, que está aquí, el economista y youtuber Ignacio Rodríguez el Chapucero y un usuario de redes que se llama Miguel Ángel Pelayo. En una muy clara intención de censura, la institución financiera acusa que mensajes en la red social X de estos 8 periodistas y comunicadores donde se le critica provocaron que sus empresas perdieran supuestamente millones de dólares y ahora quiere una indemnización, además de exigir que los periodistas eliminen las publicaciones y un montón de cosas que quiere con todo su ejército de abogados. ¿Qué piensa de esto, presidenta? ¿Cree que con este tipo de hechos se vulnera la libertad de expresión y se sienta un mal precedente por el hecho de que una persona con dinero pueda acallar a quienes lo critican? Pues espero que el juez no proceda, ¿no? Ya admitió la denuncia. Porque una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que un juez haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser. Él tiene la concesión de una televisora. Imagínense si fuera al revés, ¿no? De que cada vez que dice una mentira de alguna persona, pues viene una denuncia y una denuncia. Así lo puso en su lugar la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, se cita entre los liderazgos de la derecha mexicana que se quejan de la violencia, de la inseguridad, que acusan a Claudia Sheinbaum de no estar haciendo nada, pero les digo, no solamente Loret de Mola ha tenido que reconocer los logros en materia de seguridad del gobierno actual, sino que hasta con Ciro Gómez Leiva salieron a resaltar los resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues bajo para los números de homicidios en México, 42 personas
asesinadas, de acuerdo con las cifras oficiales, 42, muy por abajo, muy por abajo, casi la mitad del promedio de homicidios en México durante mucho tiempo, pues bajo para los números. El promedio más bajo en los últimos tiempos de pérdidas de vida, lamentables todas, y seguimos esperando que no haya ni una sola en un día, en una semana completa, en un año, en un sexenio. Sin embargo, bajó considerablemente y miren, tanto que se quejan de Sinaloa, tanto que se quejan de que deberían de pedir la renuncia de Rubén Rocha Moya, que Sinaloa está desbordado en violencia y en inseguridad. Chihuahua tuvo más pérdidas violentas el día de hoy que Sinaloa. Pero no piden la destitución de María Eugenia Campos, pero no dicen nada de la ineficiencia de su gobernadora, pero se quedan callados los panistas de la violencia que se vive en el estado de Chihuahua y los medios de comunicación también, porque es curioso y llama mucho la atención como todos los medios de comunicación a nivel nacional replican que Sinaloa, que Rubén Rocha Moya, que Morena, que si el Mayo, que si las negociaciones. Pero cuando el estado más violento en el día es un estado panista, todos se quedan callados. Piden la revocación de Rubén Rocha Moya, del gobernador de Sinaloa, porque es de Morena, pero no piden la revocación de María Eugenia Campos en Chihuahua, porque es gobernadora del PAN. Tampoco piden la revocación de mandato de la gobernadora de Guanajuato, porque es del PAN, y Guanajuato lleva años siendo el estado más violento de este país. Y todavía quieren que no les llamemos carroñeros políticos. Y todavía quieren que nadie los juzgue, que les aplaudamos porque apenas están saliendo a las calles a manifestarse contra la elección judicial. Y ese tema lleva en la discusión nacional más de un año. Es que no dejan de hacer el ridículo. Y ahora quieren meter la narrativa de que es López Obrador quien está amenazando a la presidenta Claudia Sheinbaum, y hasta los panistas se unen a las amenazas hacia la presidenta diciéndole que ahora sí están listos para dar la batalla y para hacer una oposición digna. ¿Una oposición digna con la ayuda de quién? Donald Trump respeta y halaga a la presidenta. ¿Van a hacer una oposición con la ayuda de Xóchitl Gálvez, de Eduardo Verástegui, de Salinas Pliego, de Ricardo Anaya? ¿Con la ayuda de quién van a hacer una digna oposición cuando lo único que han demostrado es que son el fracaso nacional? Un fracaso tremendo. Y es que en México no hemos tenido una peor oposición que la que hoy representan los prianistas englobados al PRI, al PAN y a esos que pretenden hacer sus nuevos partidos políticos. Dice Rafael Alcocer, no dice esto el Salinas Pliego. Lo más valioso que tiene el ser humano es la libertad, pues nada más cuando la libertad no le afecta a sus negocios millonarios. Porque esos youtubers que dice son insignificantes y son unos arrastrados y son unos zurdos, resulta que le están poniendo y le están haciendo caer en problemas económicos a sus empresas. Pues no que muy fregón, no que muy empresario, muy influyente, muy sabio para los negocios. Y 8 youtubers están poniendo en riesgo a su empresa. Bueno, pues ahí está la incoherencia. Que no le toquen a Jorge. Sigamos empujando el elefante, dice Cisco Peña, que corran a la de Guanajuato, de Jalisco también. Y también veo al Gran Huicha. Muchas gracias, Jorge González. Un abrazo a todos los que se están suscribiendo, a los moderadores. Muchísimas gracias por acompañarme, por dejarme aquí los comentarios. Y a ti que vas llegando a la transmisión, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones para que puedas llegar a más personas este video, para que la derecha mexicana siga haciendo rabietas, porque nada les sale bien, porque nada les funciona, y sus amenazas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de hundirla, la terminan levantando, porque el pueblo de México sigue demostrando el respaldo que le tiene hacia la presidenta de México. Te invito a que te suscribas. El Rojo Noticias, el canal de mi papá, también está disponible. Te voy a compartir ahorita el link para que vayas a suscribirte, y búscame en YouTube a través de todos mis canales nuevos: Yasira Handal Notiyaz, Notiyaz con Yasira Handal. En todos te espero con las noticias más importantes y relevantes del día. Yo soy Yasira Handal, noticiosos. Gracias como siempre por su apoyo incondicional. Activen la campanita porque los voy a estar esperando en la próxima transmisión. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.